Hola amigos, les habla Raquel Fournier de Plástico No Somos. Y como un programa no es suficiente para mostrar todos los viajes que hemos hecho y las ermitas, iglesias, monasterios y nichos más bonitos que hemos encontrado en nuestros viajes por el mundo, estamos haciendo esta segunda parte. Esperemos que la disfruten. Y nuestro viaje nos lleva a la Normandía francesa. La iglesia abacial de San Michel se encuentra en un lugar increíble, Mont Saint-Michel en Francia, y es parte del conjunto de edificaciones de este monasterio. Y aquí podemos ver una representación del Arcángel Miguel con una balanza para pesar las acciones de los hombres. Y ahora entremos al claustro. Subir al punto más alto del Mont Saint-Michel requiere la compra de boletos y lo podrás hacer en el segundo nivel. En este momento estamos entrando al área del comedor de los monjes que habitaban la abadía. Dada la distancia del estacionamiento, las escaleras en la abadía y el tamaño de la misma, te recomiendo que reserves un mínimo de 3 horas para hacer su recorrido. Y esta estatua de San Miguel Arcángel es la réplica de la que corona la abadía. Una estatua de Juana de Arco flanquea la entrada a la iglesia de Saint-Pierre en la parte baja de la abadía. Y recuerda revisar los horarios de la misa si quieres participar de ella. Y lo que nos trata de explicar nuestra amiga la gaviota es que ahora nos toca partir y vamos a Italia, específicamente a Cesena. Hola amigos, les habla Raquel Fournier de Plástico No Somos y hoy estamos en Italia. Estamos en la ciudad de Cesena, en la Emilia Romana, y los vamos a llevar con nosotros a hacer un recorrido. Esta es llamada la ciudad de los 3 papas, ya que en los siglos XVIII y XIX nacieron en la ciudad el Papa Pío VI, quien saluda en este momento, el Papa Pío VII, y también tuvo como obispo al Papa Pío VIII. Y así nos recibió la iglesia de San Domenico. Esta iglesia fue construida entre 1706 y 1722. El arquitecto F. Sondini construyó el edificio que vemos hoy. Después de los saqueos napoleónicos, el párroco Domenico Basocchi recogió en esta iglesia muchas de las pinturas dispersas en la ciudad. Así es como hoy la iglesia de San Domenico contiene tal número de pinturas que se denomina Segunda Pinacoteca. Entrar a esta iglesia no tiene costo, pero sí deberás fijarte en sus horarios. Y le decimos hasta luego a Cesena para trasladarnos a Barajas, España. Y desde aquí ya vislumbramos la torre de la iglesia de San Pedro Apóstol. Esta iglesia, fundada en el siglo XVI, llevaba el nombre de Iglesia de San Pedro de Antioquía. Esta iglesia ha sufrido incendios, reformas y muchos avatares a lo largo de todos estos siglos, y en 1954 fue reconstruida. Entremos para conocerla. La iglesia de San Pedro Apóstol cuenta con 7.000 feligreses y sus procesiones son muy vistosas. Y este es el blasón de Antonio Zapata de Cisneros, arzobispo de Toledo e inquisidor general, hijo del primer conde de Barajas.
La iglesia de San Pedro Apóstol está conformada por 3 naves separadas por pilares mudéjares con arcos de medio punto. Y ahora nos vamos a Francia. Y aquí les presento a Notre Dame. Notre Dame es una catedral católica medieval de estilo gótico francés y muchos la identifican por el jorobado de su mismo nombre, personaje creado por el escritor Víctor Hugo. Sus vitrales y sus gárgolas son también famosas. Son varios los arquitectos que participan en su construcción desde 1163 hasta 1345. Ellos son Jean de Chelles, Pierre de Montreuil, Pierre de Chelles, Jean Raby y Raymond du Temple. Esta catedral gótica reabrirá sus puertas en diciembre del 2024 después del incendio que casi la consumió en el año 2019. Nos despedimos por ahora de Notre Dame para ir a la isla de La Gomera. Estaremos visitando la ermita de la Virgen del Carmen y bueno, hay muchas cosas lindas porque también dentro de esta iglesia podrán encontrar una estatua de la Virgen de Coromoto, quien es patrona de Venezuela. Cuentan que los orígenes de la ermita se remontan a finales del siglo XVII, cuando 2 vecinos de Vallehermoso decidieron levantar una pequeña construcción para así venerar a la Virgen del Carmen, todo con autorización del obispo en 1797. Después de ser casi destruida en 1881, se reconstruye poco a poco y este es el altar creado en 1921. La imagen que vemos no es la original, ya que cuando se encontraba en la iglesia de San Juan Bautista en 1893 hubo un incendio y la imagen se perdió. Aquí podemos apreciar el hermoso mármol español, las tallas de madera y por supuesto también los detalles de esta hermosa pieza hecha a mano. Todo dentro del estilo colonial español. Se dice que fue un sacerdote que estuvo en Venezuela el que trajo esta imagen de la Virgen de Coromoto, demostrando así los lazos que unen a la comunidad canaria con lo que ellos llaman la octava isla, Venezuela. Además de los cuadros pintados a mano de la Escuela Colonial Española como el que vemos en este momento, también la iglesia tiene unos vitrales redondos pequeños en la parte superior muy cerca del techo. Y este muestra a Elías siendo alimentado por los cuervos. Si estás en La Gomera, vale la pena que visites esta ermita. Te aconsejo que vayas en un vehículo privado o un vehículo de alquiler. La llave de la ermita la tiene uno de los vecinos en todo momento, pero es muy fácil preguntar y encontrarás cuál es la persona indicada. Créanme, aquí todo el mundo se conoce. Ahora nos despedimos de La Gomera para ir a Francia. Y aquí en el fondo podrán ver varias iglesias de los siglos XV y XVI, iglesias bretonas. De hecho, aquí estarán viendo en breve varias esculturas que dicen ser de artistas anónimos, que fueron los que se dedicaron a hacerlas en piedra. Es una cosa maravillosa que se hayan conservado por tanto tiempo. Y aquí encontramos la iglesia de San Tomás en Landerneau, Francia. Esta iglesia está dedicada a Santo Tomás de Canterbury. Fue construida entre 1607 y 1669 y la misma ha sido catalogada como monumento histórico desde 1932.
Solo quedan la iglesia y el osario, el cual estaremos visitando pronto, ya que hay una exposición de todo lo que era el recinto parroquial original. El santuario o priorato original se remonta al año 1200, cuando fuera establecido por Hervé I de León. Esta iglesia ha sido considerada como monumento histórico desde el año 1932 y entrar a ella nos transporta a otra época. Dentro de la iglesia, a mano derecha, vamos a encontrar este mecanismo, el cual es el antiguo mecanismo del reloj de la torre de la iglesia. Esta imagen representa el ángel de la guarda. Y aquí apreciamos los coloridos y elaborados vitrales de la iglesia. Esta imagen me encantó. ¿Por qué? Bueno, porque no siempre podemos ver una imagen de la Virgen María Parturienta. Fíjense en los detalles, las telas con su caída, el cojín donde apoya su cabeza la Virgen María y hasta su cabello. Y enmarcado por estas hermosas hortensias típicas de la región, encontramos el altar, el cual fue construido en 1711, coronado por un hermoso vitral, además flanqueado por una estatua de Santo Tomás de Canterbury y una de San Blas. Este es el osario de San Cadú. Y aquí estaremos entrando a una exhibición de escultura antigua de mayoritariamente autores anónimos. Esta zona es una zona marítima, así que encontraremos muchos motivos inspirados en ello. En este caso, estamos observando una sirena tallada en el siglo XVII. Y aquí apreciamos a un soldado que parece estar desenvainando su espada. Este es un torso esculpido en el taller de Roland Doré en el siglo XVII, un conocido escultor de la región. Y este video nos habla un poco más de este escultor y de su taller, explicándonos lo poderoso de las miradas de estas estatuas talladas en piedra y de la extensión a 82 parroquias de su arte. Y con esta imagen nos toca continuar nuestro camino y nos vamos a España. Vamos en camino de la Ermita de la Soledad.
allí está la ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Como verán, ubicada en el medio de esta rotonda, y ese nombre le viene como anillo al dedo. Y para que se den idea de su ubicación, aquí una toma aérea y un rayado peatonal permite el acceso a la misma. La ermita se construye en el siglo XVII, contrastando con el carácter urbano de la Plaza Mayor de Barajas y otras construcciones de la villa. Con el crecimiento de la capital, su entorno fue pasando de agrario a urbano. De esa manera, los diseñadores urbanos debieron decidir qué hacer con la ermita. Y fue así como la ermita terminó en el centro de esta rotonda. La ermita tiene 4 cuerpos claramente determinados: un pórtico de acceso, una nave de los fieles, santuario y vivienda adosada en la cabecera del templo. Adentro se encuentra un retablo barroco de estilo madrileño de la segunda mitad del siglo XVII y primeras décadas del XVIII. Este retablo es flanqueado por las estatuas de Santa Rita de Casia y de Jesús Nazareno. La ermita de Nuestra Señora de la Soledad y las fiestas que llevan hoy en día su nombre son inseparables. Veamos un poco cómo se celebra la Virgen de la Soledad en Barajas. Y con esta imagen nocturna de la ermita de la Soledad nos despedimos de Barajas hasta una próxima oportunidad y nos vamos a Tenerife, Islas Canarias. Y ahora vamos a entrar brevemente a la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia. El interior de esta iglesia alberga numerosas obras de arte, entre las cuales destacan 4 lienzos que decoran el retablo de la Capilla del Evangelio, obra de Luis de la Cruz y Ríos, además de otros 5 lienzos que decoran el púlpito atribuidos a su padre, Manuel de la Cruz. Esta es la fachada de la Iglesia de la Concepción. No tiene costo entrar a ella y además algo importante es que diagonal a la misma se encuentra un centro de información para el turista. Y esto me llamó la atención: si ven a los lados de la iglesia van a encontrar estas gárgolas que están en la fachada. Decimos hasta pronto a la Orotava y nos vamos a Los Ángeles. Y aquí hacemos un espacio para este pequeño nicho que encontramos en el Orcutt Ranch de Los Ángeles, donde está representada la Milagrosa. Esta área está muy conectada a los inicios de la ciudad de Los Ángeles y sus misiones. Los primeros misioneros católicos llegan a Los Ángeles en 1769 y de allí en adelante se establecen las misiones a lo largo de California. Ahora volvamos a Francia. Visitemos la iglesia de la Santa Cruz. Esta iglesia neogótica se inaugura en 1858 por el obispo de Quimper y la polémica rodeó su construcción. La iglesia original estaba en otra área, así que se decide de construirla, transferirla y reconstruirla aquí. Finalmente se reutilizan la mayoría de las piedras de la antigua iglesia de Longcrest y de la capilla de San Cristóbal. El resultado final es que el plano del nuevo edificio es significativamente diferente al antiguo. Antes de entrar, veamos al Cristo de la Piedad que se sienta en la fachada del edificio. Los vitrales que decoran las ventanas de la iglesia se dividen en 3 grupos. El primero ubicado en la zona del coro, que reúne vestigios del siglo XVI de la iglesia Longcrest. 2 vitrales hagiográficos que cuentan historias de los santos, obra de Robert Michaud Bernays en 1930 al 32, y 12 vitrales diseñados en 1960 y 1971.
La imagen de Santa Teresita del Niño Jesús es una imagen que aparece con mucha frecuencia en las iglesias de la zona. Una de las imágenes que encontrarás con más frecuencia cuando recorres las iglesias de Francia es la de Juana de Arco. Juana de Arco fue beatificada por el Papa Pío X en 1909 y fue proclamada santa por Benedicto XV en 1920 y desde entonces es la patrona de Francia. En agosto de 1944, la iglesia fue gravemente dañada por los bombardeos y no fue sino hasta la década de los años 50 que se reconstruyó parte del campanario y se llevaron a cabo los trabajos de restauración. Aquí también se encuentra la tumba de Don Michel Lenoblez, famoso sacerdote y misionero bretón de la época de Richelieu y ardiente defensor de los más necesitados. Despedimos con esta imagen de madera barnizada representando a la Virgen María y a su hijo. La misma muestra signos de erosión, ya que en una época fue policromada y colocada en la fachada de la iglesia. Y ahora llegamos a Madrid y estaremos visitando la Basílica de El Escorial. Síganme. Esta basílica es un templo de culto católico que forma parte del conjunto del monasterio de El Escorial, formando parte de la Comunidad de Madrid. Aquí podemos apreciar el altar mayor. Continuemos recorriendo la basílica, la cual fue concebida como centro del conjunto monacal y lugar de conmemoración de los difuntos reyes de España. En su interior, además de la capilla mayor, se abren dos grandes capillas al fondo de las naves laterales y un gran número de capillas menores y hornacinas en las que se disponen otros tantos altares como los que vemos en este momento. Fue el rey Felipe II quien encargó la construcción de El Escorial al arquitecto renacentista Juan Bautista de Toledo, quien por cierto fue ayudante de Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro del Vaticano, y tras su fallecimiento en 1567, las obras pasaron a manos de Juan de Herrera. Y le decimos hasta luego a El Escorial para dirigirnos a Cesena en Italia. Aquí encontramos lo que era antiguamente el monasterio de Santa Chiara y ahora se encuentra localizado en plena zona comercial de Cesena. Este monasterio se menciona desde el año 1233 y contaba con un claustro y una iglesia. Todavía se encuentran vestigios de los que fueron sus frescos. Aquí decimos hasta pronto Cesena y nos vamos a La Gomera en España. Muy cerca de los Chorros de Epina y de donde nace la leyenda de Gara y Jonay, encontramos la ermita de San Isidro, quien es el patrón de los agricultores. Se dice que en la localidad hubo un vecino que donó una imagen de San Isidro Labrador a principios del siglo XX, mas esta ermita no fue inaugurada hasta 1961 o 62. La ermita se encontraba cerrada, no vimos horarios y bueno, tratamos de ver si algo podíamos apreciar desde aquí, pero no se pudo. ¿Y qué les está pareciendo este recorrido? Ahora visitemos la ermita de San Isidro, patrón de Madrid, en España.
Esta ermita está situada en los llamados Campos Carabanchel, unas tierras que pertenecieron a Juan de Vargas, patrón que contrataba a San Isidro como posero y labrador, junto al manantial que el santo había hecho brotar milagrosamente para dar de beber a su amo y que la tradición popular atribuye propiedades curativas. Aquí podemos apreciar las imágenes de San Isidro Labrador y su esposa Santa María de la Cabeza. Podemos observar un tapiz cedido de la serie Historia de Alejandro Magno. Ahora es tiempo de dejar la ermita de San Isidro y continuar nuestro recorrido. Vayamos a la isla de La Gomera en España. El nicho de la Virgen del Rosario tiene años en esta zona de La Gomera en Vallehermoso. Y en octubre se celebra su fiesta con misa al aire libre y procesión. Llegó el final de nuestro recorrido del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y les quiero recordar que en este momento corre un banner. Si quieren contactarse con nosotros lo pueden hacer a ese correo electrónico. Además, les quiero invitar para la próxima semana a un nuevo programa. Soy Raquel Fournier y me despido, siempre recordándoles que de plástico no somos.